La glucólisis es una ruta del metabolismo central que tiene lugar en el citoplasma central. No importa si sean eucariotas o procariotas, consiste en 10 reacciones que utilizan como catalizador una enzima. Como producto final se obtiene el ácido pirúvico o piruvato. Sin la necesidad de oxígeno, hasta aquí se puede llevar a cabo. Se obtiene energía. Además, se obtienen 6 metabolitos que pueden utilizarse en el proceso de biosíntesis. La glucólisis, que es la ruptura de la glucosa, está dividida en dos fases, la de gasto de energía y la de obtención de energía. En la primera, que es la de gasto de energía, lo que ocurre es que se invierten moléculas de ATP que posteriormente se convierten en ADP y por lo tanto se está utilizando la energía que ya tenemos. Aquí ocurren diversas reacciones hasta llegar a un paso determinante que es la obtención del gliceraldehído 3-fosfato y la hidroxiacetona fosfato, que posteriormente es isomerizada al gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y esto por qué? Porque se busca que el gliceraldehído 3-fosfato reaccione dos veces para así obtener el doble de la obtención de energía y además porque la hidroxiacetona no es compatible con las reacciones. Aquí en esta reacción lo que pasa es que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, posteriormente a fructosa 6-fosfato, para pasar a fructosa 1,6-difosfato y llegar al gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato con reacciones enzimáticas y con la presencia de un cofactor que es el magnesio. En la etapa de obtención de energía, ahora lo que ocurre es que las moléculas de ADP pasarán a ser ATP, pero ahora el doble por la obtención de otra molécula de glicerato 3-fosfato. Además de la intervención de otra molécula que es el NAD, que tiene un mayor poder oxidante y que se protona para convertirse en NADH. Al igual que en la del costo de energía ocurren reacciones enzimáticas y al igual también algunas con la intervención del magnesio como cofactor, en las cuales el gliceraldehído 3-fosfato pasa a ser 1,3-bifosfoglicerato, después a 3-fosfoglicerato, posteriormente a 2-fosfoglicerato, después a fosfoenolpiruvato y por último al piruvato, que será usado posteriormente en otros procesos metabólicos. Metabolismo de lípidos. Son esenciales en la conservación de energía en animales. La degradación de los lípidos está constituida en tres fases, las cuales son: número 1, la lipólisis, dada en el tubo digestivo, donde se separa el triglicérido en ácidos grasos y glicerina. Intervienen enzimas como la lipasa y también las sales biliares. Número 2, la degradación de los ácidos grasos. Ocurre en el citoplasma y mitocondria. En el citoplasma es donde se activa el ácido graso, pues se une la coenzima A produciendo acil-CoA. Aquí se consumen 2 ATP. Después se transporta a la mitocondria con ayuda de la unión a la carnitina. Es una vitamina la cual le permite el acceso a la matriz mitocondrial, donde va a ocurrir la beta-oxidación, donde se van perdiendo 2 carbonos en el carboxilo del acil-CoA. Esta consta de 4 fases. La fase 1, que es la oxidación por FAT, la fase número 2, que es la hidratación, la fase número 3, que es la oxidación por NAD+, y por último la escisión del coenzima A como acetil-CoA. De aquí este acetilcoenzima A, como sabemos, puede entrar al ciclo de Krebs o incluso se puede ir a la respiración celular. Teniendo un balance energético después de la beta oxidación, tenemos que por cada carbono, depende de si se tiene un acetil-CoA, se van a obtener 12 ATPs. En el caso de que sea un NADH, va a generar 3 ATP y siendo FADH2 nos dará 2 ATP. La hélice de Linen es una forma de explicar el bucle en el cual ocurre el proceso de la beta-oxidación, pues se van perdiendo 2 carbonos y es una forma de representarlo. Por último tenemos la etapa de la degradación de la glicerina, donde intervienen moléculas de ATP y NAD. Este proceso consiste en una fosforilación que tiene como producto final la dihidroxiacetona, que como ya sabemos se va a isomerizar a glicerato 3-fosfato. Esta se puede usar en la glucólisis formando el piruvato, que se puede utilizar en otros procesos. La fotosíntesis es el mecanismo bioquímico activado por la luz en el que el dióxido de carbono se incorpora en moléculas orgánicas como la glucosa. La energía lumínica capturada se utiliza para sintetizar ATP y NADPH, que impulsan el proceso. Es necesario el poder reductor del NADPH porque se requiere un donador potente de electrones para reducir el dióxido de carbono oxidado del todo y bajo en energía las unidades de carbono de las moléculas orgánicas.
Los mecanismos fotosintéticos conocidos como fotosistemas son complejos de proteínas unidos a la membrana que se encuentran en los cloroplastos o en la membrana celular de las bacterias fotosintéticas. En los cloroplastos hay dos fotosistemas, el fotosistema PCI1 y el fotosistema PCI2. En el PCI1 se utiliza el transporte de electrones activados por la luz para sintetizar NADPH. El flujo de electrones del PCI2 hacia el complejo del citocromo bombea los protones a través de una membrana para impulsar después la síntesis del ATP. Es durante las reacciones a la luz que los electrones se energizan y al final se emplean en las reacciones independientes de la luz. A menudo se llaman las reacciones oscuras o el ciclo de Calvin para activar la síntesis del carbohidrato. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una ruta metabólica. Se refiere a una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. En las células eucariotas se realiza en la mitocondria y en las procariotas se realiza en el citoplasma, específicamente en el citosol. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de glucósidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir dióxido de carbono, liberando energía en forma utilizable. El metabolismo oxidativo de glucósidos, grasas y proteínas frecuentemente se divide en tres etapas. En la primera etapa, los carbonos de estas macromoléculas dan lugar a moléculas de acetilcoenzima de dos carbonos. Incluye las vías catabólicas de aminoácidos, la beta-oxidación de ácidos grasos y la glucólisis. La segunda etapa es el ciclo de Krebs. La tercera etapa es la fosforilación oxidativa, en el cual el poder reductor generado se emplea para la síntesis de ATP. El ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas biomoléculas como ciertos aminoácidos, por ello se considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. En el proceso de respiración se genera una liberación de energía por las células procedente de la combustión, que se dividen en dos tipos, aeróbica y anaeróbica. La aeróbica hace uso del oxígeno para aceptar electrones, mientras que la anaeróbica hace uso de minerales. A lo largo de estos procesos, los electrones son donados por los elementos NADH positivo y FADH2. La respiración trabaja como una cadena transportadora de electrones, la cual tiene 4 pasos. En el primero, el NADH cede sus electrones y se convierte en NAD positivo. En el segundo, el FADH2 cede sus electrones al complejo 2 y se convierte en FAD. En el tercer complejo, los electrones son recibidos y estos son pasados al cuarto complejo. En el cuarto complejo, los electrones interactúan con la molécula de oxígeno, reduciéndola y permitiendo que ésta interactúe con los iones hidrógeno formando agua. Además de esto, se encuentra la ATP sintetasa, la cual dona electrones para convertir el ADP a ATP. Uno de los procesos también importantes dentro del cuerpo es el grupo de los aminoácidos, los cuales sufren dos procesos. Uno que tiene que ver con la descarboxilación, en donde separamos la parte del carbono del grupo amino, y el otro en el que solo se interactúa con el grupo amino. La parte de descarboxilación da paso a lo que es el ciclo de Krebs, el cual ya fue visto. Mientras que el grupo amino sufre tres procesos: transaminación, desaminación y por último el ciclo de la urea. Después de la descarboxilación, el aminoácido interactúa con el cetoglutarato, generando glutamato y cetoácido. Esto es conocido como la transaminación. En la desaminación es separado el grupo amonio al interactuar con el agua y otros componentes, generando acetoglutarato usado en el paso anterior y el ion amonio, el cual es utilizado en el proceso del ciclo de la urea. El amonio resultante interactúa con la omitina para formar citrulina. Este pasa después con el aspartato y genera el arginosuccinato. Después de pasar por el citosol se genera el fumarato y la arginina. Esta última interactúa con el agua, desprendiéndose la urea y generando la omitina que se usa en el primer paso.
El artículo a analizar fue extraído de la American Society for Microbiology en el área de microbiología aplicada y ambiental. Lleva por nombre el mejoramiento de la dulzura del yogur a través de la remodelación metabólica del metabolismo de carbohidratos en Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii, subespecie vulgaricus. Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii, subespecie vulgaricus, se utilizan normalmente en la fermentación de la leche para la producción de yogur. Estas especies normalmente metabolizan solo el resto de la glucosa de la lactosa, secretan galactosa y producen ácido láctico como principal producto final metabólico. Se pretende aislar mutantes espontáneos de cepas industriales de S. thermophilus y Delbrueckii subespecie vulgaricus que secretan glucosa en lugar de galactosa cuando se utiliza la lactosa como fuente de carbono. La secuencia reveló que las cepas de Streptococcus thermophilus tenían mutaciones en el GAL-TEM promotor, el gen de la glucoquinasa y genes que codifican elementos del sistema glucosaminosa fosfotransferasa (PTS). En estas cepas metabolizan la galactosa pero no pueden fosforilar la glucosa internamente o a través del SPT. El L. delbrueckii subespecie vulgaricus mutante tiene mutaciones en genes de la glucosa manosa PTS y en el gen del piruvato quinasa. Estas cepas no pueden crecer con glucosa exógena, es decir, exterior, al medio, pero son capaces de metabolizar la glucosa interna liberada de la lactosa por la beta-galactosidasa. Las cepas resultantes se pueden combinar para fermentar la leche, produciendo yogur sin lactosa detectable, niveles moderados de galactosa y altos niveles de glucosa. La dulzura del yogur se mejora notablemente. Estas cepas se produjeron sin el uso de tecnología de ADN recombinante y pueden usarse para la producción industrial de yogur con dulzura intrínseca mejorada y bajos niveles residuales de la lactosa. En la imagen podemos ver el metabolismo del azúcar en Streptococcus thermophilus. Se encuentran diversos genes modificados presentes, los cuales son el GALTEM, GLSK-glucoquinasa y el MANLMNO y glucosa manosa PTS. Algunos de estos genes están inactivos y otros activos debido a diversas condiciones que ya se han probado anteriormente. En la imagen podemos ver cómo las flechas negras representan los metabolismos activos. Y como podemos ver, el metabolismo de la glucosa está totalmente anulado. Esto debido a la presencia de los genes. Como podemos ver, el único productor de piruvato va a ser la sacarosa, quien está produciendo fructosa para así entrar en el proceso de la glucólisis. En cambio, en el caso de la lactosa, está tratando de producir glucosa, pero esta no se metaboliza, por lo tanto está aumentando la cantidad de glucosa que no se metaboliza. Y también produce galactosa, la cual está produciendo EPS que se libera. Y además parte de la galactosa está saliendo. En otra de las figuras podemos ver el metabolismo del azúcar en Lactobacillus delbrueckii subespecie vulgaricus. Al igual que en el otro caso, las flechas negras nos indican los procesos metabólicos activos. Pero la diferencia es que los genes modificados fueron cambiados. Ahora tenemos el MAN-LMNO glucosa manoasa PTS, la LAC-S hipermeasa de lactosa y el PTS sistema fosfotransferasa. Que estos se encontraban en el medio, pero al igual que en el otro caso, la glucosa no se estaba metabolizando para la obtención del piruvato. Pero en cambio, en un sistema entrante y saliente de lactosa y galactosa, había una producción de glucosa que sí se estaba metabolizando. Y además, la fructosa estaba convirtiéndose o transformándose en glucosamina 6P para la producción de EPS y PG saliente.
productos metabólicos secretados en el medio sin ser necesario el uso de tecnología de ADN recombinante, sino con el uso de mutantes espontáneos en condiciones específicas, consumiendo más lactosa y metabolizando parte de la galactosa. Esto permite la producción de yogur con niveles muy bajos de lactosa y con una dulzura natural mejorada. Permitirá a los fabricantes de yogur reducir la cantidad de azúcar agregada en 10 gramos por litro. También eliminará menos de 10 calorías por porción de 200 mililitros y esto será beneficioso para los comensales intolerantes a la lactosa.